Patricia y Idoia, ¿no? Las dos primeras, Patricia y Idoia. Lo pasaste mal. Sí, bueno, pero hiciste algo que es de valientes, que es aguantar el tipo. Estuvo muy bien el aguantar. De hecho, de alguna forma miraste para nosotros y dices, liberarme de esto, ¿no? Lo que se trataba ahí es decir, yo he aguantado allí el tipo, lo he pasado mal, he hecho una presentación, lo he pasado mal. Realmente tiene su dificultad, ¿no? Lo de comunicar. El miedo escénico, dicen. Bueno, pues nada, felicitarte por aguantar eso y quédate con lo positivo. Yo eché en falta ahí en vuestra presentación relacionar un poquito, no sé si os ocurrió cuando lo presentasteis, la importancia que tienen ese tipo de investigaciones que, que nos habéis presentado en relación al estudio de los impactos de las obras públicas, ¿no? Ese tipo de trabajo de laboratorio que habéis hecho y nos lo habéis presentado muy bien, relacionarlo con luego en el medio oceánico, estudiar, digamos, estudios de impacto previo a la obra pública y una vez que hay efectos de obras públicas que se ven que afectadas zonas de dunas, de playas, también entender, digamos, el impacto que está ocasionando. Lo ideal, pues, hacer estudios de impacto y evaluaciones de impacto ambiental previo a ese tipo de obras públicas para evitar eso, ¿no? Y ese tipo supongo que ese tipo de investigaciones tienen que ser, ¿no?, muy interesantes. ¿Os parece interesantes? Pues he notado eso. Luego, con Sara y Óscar, ¿no?, que eran los dos siguientes, a mí me pareció que presentasteis muy bien el objetivo, ¿no?, que quedó el objetivo muy bien claro, o sea, quedó muy claro. También me gustó como recurso didáctico el poner los botes en las reacciones, ¿no? No se veían muy bien las fórmulas, estaría ideal que se vieran con detalles las fórmulas que están en pero en vez de poner la típica fórmula en una reacción, me pareció muy acertado desde un punto de vista didáctico, pensando para quién os dirigíais, ¿no? Es decir, bueno, las reacciones químicas lleváis desde tercero de la ESO empezando a pelearos con, ¿no? El tercero os aproximasteis un poquito, este año un poco más, pero bueno, es intuitivo, a mí me pareció muy interesante. Igual hay en el bote, este es el resultado. Os felicito por la idea, porque me pareció una idea muy interesante, ¿no? Y luego también me gustó vuestra presentación. Tuvisteis muy buen tono, buen ritmo, incluso el marco. Bueno, sacasteis aquel océano que teníais al principio más peleón, os quedó una presentación pues bastante resultona. Lo hicisteis muy bien, la transición de uno a otro, o sea, muy bien, muy bien. Y ya el último, Carlos y Salvador, ¿por dónde los tengo? A Carlos y los tengo separados. Bueno, me gustó que bien situasteis las playas al principio, Concheira, ¿no? Y que era Concheira y Ladeira, ¿no? Y las colocasteis en las dos imágenes, y, bueno, la posición comparativa. Yo pensé que los ibais a utilizar en las conclusiones. Dije, anda, qué apropiado, qué acertado. Se podría, de alguna forma, esa posición que marcasteis, una más abierta, ¿no?, mucho más abierta, la otra más interior, ¿podríais relacionarlo? ¿Encontraríais alguna relación con lo que encontrasteis? Es decir, pusisteis los resultados, sacasteis vuestras conclusiones. Es decir, Concheira tiene un alto porcentaje de detritos carbonatados, por tanto, de origen orgánico, y lo otro, pues, dijisteis, feldespatos, cuarzos. ¿Se os ocurre, si a vos de pronto, si os hago esa pregunta, puede haber alguna relación o no? ¿Se os ocurriría alguna hipótesis para relacionar la posición con el tipo de...? Es llamativo, ¿no?, la diferencia. Entonces, bueno, ese tipo de cosas siempre pueden dar lugar a preguntas de este tipo, ¿no?, en una investigación de estas características. No aterrizasteis, claro, no fuisteis a las dos playas, visteis esto en laboratorio. Y luego hubo alguna cosa de los objetivos que yo me imagino que os referíais a la actividad que estabais contando, porque en un momento dado habéis dicho, el objetivo es comparar el tamaño. Y por otro lado dices, bueno, el objetivo será de esta actividad en concreto. Claro, era de cada actividad. Conviene decirlo, porque si ponemos claramente un objetivo inicial, nos estamos pensando en el objetivo de investigación. Entonces, ahora el objetivo de esta actividad, remarcarlo, que a mí me dijeron, no es no es esto, es más que esto, ¿no? Pero luego dicen, no, es que el objetivo es comparar la cantidad de carbonatos que hay.
Se están refiriendo cada objetivo con una actividad. Para mí que debió quedar un poquito más claro el objetivo con la actividad, o a lo mejor me cogió a mí despistado. Pero bueno, yo os recomendaría, y os lo recomendé cuando estabais haciendo la presentación, no poner el proceso totalmente separado de todo el... Es decir, el proceso del texto que lo explica. Porque yo dije, y os lo dije cuando estabais haciendo, si os acordáis, no necesitaréis recurrir a imágenes que están en la anterior presentación, que es lo lógico, ¿no? Es toda una diapositiva llena de texto con una presentación muy bien hecha y esa diapositiva con mucho texto de un proceso. Y yo creo que os había sugerido, ¿no? Dividirlo porque me daba que ibas a necesitar recurrir a la imagen anterior. Y de hecho tuvisteis que ir hacia una diapositiva hacia atrás. Normalmente eso debemos tenerlo previsto. Cuando mandamos una presentación, eso se hace 2 diapositivas. Es decir, coges parte del proceso en una diapositiva con el texto que necesitéis poner y lo otro con la otra parte. Y así ya no tenéis que andar yendo hacia atrás, ¿no? Que bueno, que lo hiciste con mucha naturalidad y quedó muy bien. Pues muy bien también estos 3 grupos. Dejo entonces... Carlos o Salvador, ¿os importaría poner la diapositiva esta que os comentaba Fran, de donde aparece el cálculo del porcentaje de carbonato cálcico con la formulita aquella, que tenía texto? Vale. Mientras tanto voy comentando a los grupos previos. Bueno, en general, y lo hablábamos ahora en el descanso, la verdad es que tenemos que felicitaros porque os ajustasteis al tiempo de presentación, os ajustasteis al número de diapositivas y esto sin duda le da mucha frescura a la presentación. No es nada pesada, no es nada tediosa y sin duda pues al centrar bien en el tiempo y en el número de diapositivas los conceptos van mucho más centrados, ¿de acuerdo? Así que yo creo que hicisteis aquí una labor de resumen en la presentación por el cual hay que felicitaros y a todos, en general están yendo muy ágiles, o sea que muy bien. Patricia Idoia, puedes sentarte, Vamos a tenerte ahí. Patricia Idoia. Bueno, coincido con Fran en que al plantear los objetivos... ¿Dónde estáis? Al plantear los objetivos, quizás hubiera sido bueno hacer alguna reflexión de para qué puede ser importante conocer el cómo se mueven los sedimentos, ¿no? Y bueno, pues es importante pues porque cuando uno construye un dique o un puerto, etcétera, etcétera, pues se genera un cambio de corrientes y eso siempre puede incidir en una playa, en la costa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco el marco de vuestra experiencia, ¿no? Yo sobre... ¿Tú quién eres? Patricia Idoia. Patricia, yo sobre el atranco que tuvo Patricia, yo sacaría una experiencia positiva. Positiva en el sentido de que cuando volváis a hacer otra presentación, daros cuenta a veces lo importante que son las cosas. Yo os decía al principio, cuando os daba algunos consejillos, cuando os dábamos algunos consejillos de cómo hacer las presentaciones, utilizar palabras clave, ¿no? Y claro, cuando uno tiene que aprender en un tiempo récord un mamotreto de texto, pues es complicado, ¿no? Entonces lo importante a lo mejor es en la diapositiva combinar palabras clave que nos ayuden a seguir el proceso que queremos explicar y que estén ahí las palabras, ¿no? Que a mí me permita leerlas, palabras complejas, hablabas de esfericidad, redondez, toda esa historia. Entonces, tened en cuenta que la presentación es un apoyo a lo que vosotros estáis explicando. Pues que sea un apoyo, pero no solamente para el auditorio, sino además para el que presenta unos resultados o unos conceptos científicos, ¿de acuerdo? La utilización de palabras clave en las diapositivas muchas veces nos ayuda pues eso, a descargar un poco sobre la diapositiva, el no tener que memorizar palabras y conceptos que a veces nos es un poco lejanos, ¿de acuerdo? O sea que, vamos, y esto de atascarse en las presentaciones, pues tampoco es nada del otro mundo. Hay que hacerle frente, aguantar estoicamente, coger el papel y leer y no pasa nada, ¿no? Es peor que irse, vamos, quiero decir que tampoco hay por qué afrontarlo como una experiencia negativa. Yo le decía a Fran, joder, pues sí que lo está pasando mal, ¿no? Porque pues no se pasa bien, cuando uno se queda así un poco atascado delante de la gente, pues siempre es una sensación un poco, bueno, que no gusta, ¿no? Pero bueno, es una experiencia que yo creo que hay que valorar positivamente y además aprender que para eso estamos aquí, que no pasa nada, que no pasa nada. Seguramente que yo, en muchas de las intervenciones que tuvimos, alguna tontería seguramente dije, seguro. Pasa que a lo mejor no os dais cuenta, pero... Bueno, Sara y Óscar, ¿dónde estáis?
Bueno, yo creo que vuestra presentación la verdad es que estuvo genial. Genial en cuanto a la actitud, en cuanto a cómo la organizasteis, en cuanto a la presentación en sí. Muy bien, o sea, llegó sin dificultad, ¿no? Que siempre parece que es una cosa que caracteriza a este grupo, ¿no? La timidez, no sé qué. La vuestra llegó sin dificultad, por lo tanto, muy bien planteados los objetivos. Y quizás a lo mejor, a mí también me gustó lo de las botellas, quizás a lo mejor echaba en falta un poco la reacción química, ¿vale? Para entender un poco mejor el proceso. Pero bueno, no es una cuestión para pasar por alto, pero bueno, bien, ¿no? La reacción química os ayuda a comprender un poco mejor el proceso y lo que hacéis, ¿no? Pero bueno, en general, muy bien, muy bien. Carlos y Salvador. Bueno, ¿quién es Carlos y quién es Salvador? Tú, Salvador. Es que como no os presentasteis, pues claro, nos quedamos así un poco, ¿quién será Carlos? ¿Quién será Salvador? Entrasteis a trapo en la presentación, ¿no? Bueno, coincido con Fran que pusisteis una imagen preciosa de las dos playas y ahí hubiera sido a lo mejor bueno pues establecer algunas diferencias entre esas dos playas. Es decir, ¿por qué estudiamos estas dos playas? Algo tiene que haber de diferencia, porque si no nos quedaríamos solo con una, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no en profundidad diferencias entre una playa y otra, pero sí algunas cuestiones que son bastante triviales, ¿no? Que ya comentaba Fran, la exposición a mar abierto, y por tanto eso implica pues un oleaje distinto, una dinámica de transporte de sedimentos distinta. Vale, establecer un poco las diferencias ambientales, digamos, entre esas dos playas, hubiera sido bueno hacerlo con esa figura, ¿no? Luego, pusisteis ahí dos tablas de resultados comparando ambas playas con demasiados valores. Yo fui incapaz de leer nada, lo único que pude ver es la gráfica y no pude ver lo que había en los ejes, ¿no? Lo explicasteis, pero no se veía nada. Entonces, si hay ahí datos que no vais a usar, no los pongáis. Hubiera sido a lo mejor más conveniente extraer de ahí la información que me interesa contar y ponerla, resumirla. Porque poner eso así a piñón es una barbaridad. Yo no me enteré de nada, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido, pues eso, que comentáis las gráficas, pues poned solo las gráficas. Vale, pero había una tabla de resultados ahí muy densa, muy pequeñita, que yo fui incapaz de verlo. Y eso siempre distorsiona un poco cuando uno ve algo. Resumís y simplemente ponéis aquello que vais a comentar o que consideráis importante, ¿no? Que consideráis significativo. Luego, también me resultó un poco así llamativo que pusisteis las fotografías del procedimiento de cómo se hace la valoración gasométrica de carbonato de calcio y luego pusisteis el texto, ¿no? Y creo que era un poco o al revés o cuando menos ir por pasos, cada paso de estos con su respectiva fotografía, ¿no? Creo que queda mucho más ordenado y así no estamos haciendo ese baile de adelante a atrás, ¿de acuerdo? Porque si no uno en las fotografías no sabe en qué parte del procedimiento está y cuál es el objetivo de cada una de esas partes, ¿no? De manera que esto aquí debería estar un poquito más ordenado. Y os pedía que pusieseis esta diapositiva en particular para que veáis a veces uno comete errores y dices, ¿cómo pude yo cometer este error siendo alumno de cuarto de la ESO, ¿no? Yo estoy seguro que si aplicáis esta fórmula no os sale el resultado. ¿Sí o no? El porcentaje en carbonato cálcico no es peso-volumen dividido por peso-volumen. ¿Sí? ¿Sí o no? Por tanto, esto tendrá que estar entre paréntesis y esto entre paréntesis. Si aplicáis la fórmula tal cual está aquí, peso por volumen dividido por peso y multiplicado por volumen no sale. No sale el valor. Por tanto, paréntesis. Esto es, vamos, de cómo se expresa una fórmula, esto es básico, ¿de acuerdo? Estas cosas no pueden producirse, ¿vale? Porque esto es lo de los paréntesis y el orden en cómo se opera, ¿no? Esto es no sé, de tercero de la ESO, ¿no? O algo así. O antes, quizás. Vale. O sea, cuidado con estas cosas que son errores básicos y bueno, pues uno ahí, si yo no sé nada de esto y quiero aplicar vuestro procedimiento para calcular un porcentaje de carbonato cálcico, con esa fórmula no lo consigo, ¿no? Vale. Y luego, un poco también redundando en lo que decía Fran,
en los resultados y conclusiones especialmente, pues ahí también faltó el relacionar los resultados obtenidos en cuanto a cómo son los sedimentos en ambas playas, con una posible explicación de cuáles pueden ser las diferencias. ¿Por qué encuentro diferencias entre una playa y otra? ¿No? Y os lo sugería Fran, por la ubicación de la playa, la exposición a mar abierto, etcétera, etcétera, ¿no? La población de organismos con esqueleto carbonato-cálcico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Faltó ahí un poco hacer esa relación de qué nos sugieren estos resultados, ¿no? Pero bueno, en general, ya os digo que muy bien. ¿Vale?